tardes a todos, bienvenidos. Si gustan pueden pasarse aquí adelante para que nos vean mejor, con toda confianza. Así que bienvenidos y bienvenidas. Bueno, el día de hoy tengo el honor de presentar este extraordinario libro que es Intrahumanidad, el arte del libre albedrío. Y bueno, tengo el honor de presentar a mi amiga María Ángela Soto Espina, porque le andaba cambiando el nombre el otro día, pero más conocida como Más, que son sus iniciales. La verdad es que ella para mí es una gran amiga, es una mentora de vida, es una persona de mucha luz que ayuda a bastantes personas, y de verdad que este libro ha sido muy especial porque mientras ella lo escribía me pidió por ahí una consultoría también de varias cosas. Yo me dedico a la numerología, y la magia de este libro, o lo que más me ha impactado de este libro, es todas las coincidencias. Si se fijan, aquí traje mi libro, están todos los datos de lo que coincide con numerología. Entonces ha sido una conexión muy especial de almas entre nosotros, de cuando ella escribió este libro y cómo se conectaron, y los números también le hablaron. Y bueno, Más, bienvenida, un honor estar aquí en la presentación de tu libro. Y bueno, me encantaría que nos empezaras compartiendo un poco de tu historia y cómo llegaste hasta Intrahumanidad el día de hoy. Muchas gracias, Cris. Bueno, gracias a todos los que están aquí acompañándonos. Y bueno, empezar diciendo que esto de estar presentando un libro, este es mi segundo libro publicado, pero es la primera vez que estoy en la FIL de Guadalajara. Vengo desde Colombia, vivo en Cali, Colombia, y me encanta la cultura mexicana desde muy niña, y siempre soñé con poder estar en México haciendo lo que me encanta hacer, que en este caso es hablar de las obras, seguir en este proceso de acompañar a otras personas, porque lo que traemos es precisamente el fruto de muchos años donde hemos acompañado a varias personas en ese proceso de evolucionar. Entonces estoy muy feliz, muy ilusionada, disfrutando de la feria. Yo les decía, yo siempre me soñé con estar en la feria, pero nunca presentando, o sea, no fue como el anhelo, sino hasta que este año se me dio, y bueno, es un sueño cumplido estar aquí, y acompañada por Cris, que ella sí vive aquí en Guadalajara, es de la región, y tuve la fortuna de conocerla hace ya varios años, y hicimos una amistad muy linda, y cuando salió esto de la FIL, dijo, perfecto, nos podemos ver allí, y poder estar aquí es de verdad eso de entender que las cosas, cuando las planeamos mucho, a veces no salen, y cuando las planeamos poco, que yo, digamos, mi primera profesión es ingeniera en sistemas, y me encanta la planeación, me encantan los indicadores, los números, esa parte racional, colocarla en todo, pero sé que es necesario planear, pero a veces nos quedamos cortos, y esos sueños que decimos que queremos cumplir, a veces ni siquiera son sueños nuestros, y de eso se trata el estar aquí con ustedes. Muy agradecida, muy feliz de compartir mi obra, y sobre todo de seguir en este proceso de conocer lo que es estar dentro de una feria internacional como esta. Me encanta Más que nos compartas, y bueno, sabes que eres muy bienvenida en México. Y bueno, me gustaría que empezáramos un poco. Bueno, quiero compartir algo y quiero leer una parte aquí del libro que tengo señalada, compartiéndoles un poco estas coincidencias y mi experiencia desde numeróloga con el libro. Justo en la página 8, cuando empiezas, dice: hoy habitamos más de 8,000 millones de almas encarnadas con cuerpo físico en el planeta Tierra en la historia de la humanidad. Es la primera vez que estamos tantos al tiempo, y esto a mí me genera un debate de las teorías de la reencarnación, de la resurrección y de todo lo que he creído y me han inculcado sobre límites de almas en este plano. Y una coincidencia que encuentro en el libro, que quiero que quede grabada, es que en la página 8, donde dice que hay 8,000 millones de almas, justo coincide ese 8 con la página, ¿no? Y me gustaría que nos hablaras un poco más de estas experiencias, porque justo es en la página 8 cuando va empezando el libro, en el prólogo, que nos compartas un poco quién es Más
y cómo ha llegado a todas estas experiencias de almas. Sí, es muy curioso porque cuando envié a imprimir el libro pues no lo hacía consciente de que cada cosa fuera en una página, porque eso complica más la imprenta cuando uno le dice tal figura o tal está en la página tal. Yo simplemente le envié todo para que lo imprimieran y dependiendo del tamaño de la encuadernación. Pero cuando comenzamos a ver estas relaciones, creo que ahí es donde entra cuando uno está como alineado con la vibración y las cosas, porque precisamente ese 8 con esos 8.000 millones de habitantes. Y en mi caso no creo directamente en la reencarnación, y por eso cuando la gente empieza a leer el libro dice, ¿es sobre la reencarnación? No, no es sobre la reencarnación. El libro habla, y es una novela que habla sobre las almas, cómo entramos a este mundo y cómo vamos tomando conciencia, cada uno dependiendo del entorno donde nos desarrollamos, y es un tema muy cultural. Y yo llegué a esto porque desde muy pequeña he tenido esta gran inquietud de verme como un ser también espiritual, también físico, y he estado muy en esa pelea de por qué nos dividimos, por qué pensamos que la parte mental es algo aparte de lo físico, de lo emocional y de lo espiritual cuando somos un solo ser. Y en esa búsqueda, como les digo, desde muy pequeña empecé a hacer meditaciones, luego me fui como muy para ese lado, entonces todo era como muy esotérico y no me gustó mucho, entonces me devolví de ese lado y dije, no, hay que buscar un equilibrio porque no me puedo dedicar solo a respirar profundo. Vengo de una familia campesina, humilde, y cuando estaba en ese proceso decía, yo necesito para poder seguir escribiendo y leyendo, porque creo que desde los 6 años que aprendí a leer nunca he parado, pues necesito otra cosa, algo que me dé dinero. Entonces fui muy consciente de que tenía que hacer una carrera para hacer dinero que me diera el privilegio de poder hacer las cosas que me gustan. En ese momento no entendía que podía combinar y que era una sola cosa, como hoy lo hago. Pero en ese momento decidí entonces estudiar ingeniería en sistemas, y fue para mí una de las mejores decisiones que he tomado, porque eso me abrió puertas en el mundo organizacional. Estuve liderando equipos y creciendo en una compañía en Colombia que se llama Colombina por 20 años, manejando un área de operaciones logísticas, liderando un área donde la mayoría eran hombres. Hoy todavía hay muchos más hombres que mujeres en esas áreas, y es impresionante ver que el mundo, y me fui dejando llevar también, me fue llevando a esto de los escenarios. Me llamaban a hacer conferencias que, por ser mujer en un área donde la mayoría eran hombres, hablar de mujeres en logística, comenzó a gustarme esto de la interacción. Y llegó un momento en que me dieron la dirección completa para los 14 países de la compañía, y ahí sentí eso que yo creo que uno siente en la vida, como el pánico de, yo sí seré capaz de hacer esto, porque desde la parte técnica, desde la experiencia que ya tenía, pues estaba, digamos, chuleado, y por eso me habían dicho, hágalo. No sé si aquí se dice chuleado, pero eso como check. Pero desde la parte ya de desarrollo, tanto mío como líder como del personal, ahí encontré como que este era un reto más grande, porque ya hacía cuenta que eran 1.500 familias que estaban dentro del área que me estaban entregando, y pues todos sabemos que si algo bueno hace el jefe, uno a veces lo cuenta, pero si hace algo malo, todo el mundo se da cuenta, la familia, y lo odia uno, no solamente el que está ahí, sino la familia completa. Y yo quería ser ese líder, no pensaba tanto en que inspirar, sino como en ese líder que ayudara a desarrollar al equipo. Y me certifiqué como coach ontológico, onto del ser, porque me encantó de todas las ramas del coaching esta, que era como la más completa, donde hablaba del ser. Y seguía escribiendo, comencé a hacer talleres y a darme cuenta de lo impactante que era para el equipo que les hablara del tema de la felicidad, de que no todo era el resultado, que había que darlo en la empresa, y eso hizo un cambio gigante tanto en mí como en el equipo. Llegó un momento en que los últimos años que estuve laborando como empleada, yo decía, realmente yo no me dedico a liderar al equipo, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer. Yo ahora me dedico a gestionar egos. Mi ego primero, el de mi jefe, el de mis colaboradores, el de los otros partners de la empresa, y a eso me dediqué los últimos años, a gestionar egos y a decirle a mi equipo, mira, hay que mirar más allá de lo que la persona quiere o está diciendo, porque si nos empecinamos en tener la razón, ahí no vamos a llegar a ningún lado. Se genera esa lucha de poder que creo que hoy en las empresas es demasiado común, y no el objetivo real, que es el de crecer o los objetivos de la empresa.
Y ahí ya este mundo de la escritura y de las conferencias se volvió tan impactante para mí, porque comenzaron de otras áreas a darse en cuenta que pasaba algo, o sea, nadie sabía explicar qué. Entonces decían, es que en esa área todo el mundo se ve contento, las oportunidades salen, si hay una vacante todo el mundo quiere ir allá, nadie se quiere ir. Y era eso, era que estábamos generando un clima donde nos escuchábamos, donde hablábamos de felicidad, nos inventamos algo que era una medición que es el felizómetro, que llega a tener en una base de datos 150 personas midiendo su felicidad y comprometiéndose con ella. Y de ahí salió el primer libro, que es Quintología, y seguía con esta como ambición de llevar esto más allá. Y gracias a un coach, a mi coach, digamos, que se llama Julio Laya, que es uno de los grandes maestros del coaching, un día me dijo, tienes que estudiar e investigar sobre esto, la espiral dinámica de conciencia. Y yo, bueno, conciencia ya me gustó. Y eso se volvió esta espiral, porque empecé esa investigación. Solo existe un libro en español traducido, que es la espiral dinámica de conciencia. Y cuando empecé me di cuenta que era algo muy profundo, son los psicólogos de Estados Unidos. Entonces, ¿usted ha escuchado la pirámide de Maslow? Sí, es muy común todos estos temas hablar de la pirámide. O sea que estos señores fueron paralelos a Maslow creando esto de la espiral dinámica. Y la diferencia es que la espiral dinámica habla del individuo y habla de la cultura. ¿Sí? Dice que nosotros tenemos que partir de pensar en seres individuales, pero cuando vamos evolucionando nos volvemos más tribales. Entonces pasamos de la tribu, luego otra vez pensamos individual, luego pensamos en comunidad, y así ha sido como la evolución de las culturas. Y a mí me fascinó saber que las conciencias se podían estudiar, que algo que yo veía como tan abstracto, había alguien que se había dedicado a eso. Entonces estuve muchos años investigando este tema, y luego llegué voy a escribir sobre este tema, porque no hay mucho en español y quiero sacarlo en español. Y ahí fue donde llegué a este libro que hoy tenemos aquí. Pues a mí me parece maravilloso, más porque aquí nos muestra todo el proceso de la espiral. Y bueno, me gustaría que nos explicaras un poco cómo es, porque a mí esta parte me parece muy interesante. Entonces, qué mejor que tú nos expliques dónde empieza y el ejercicio, si te parece. Buenísimo. Algo que puedas compartir. Sí, me encantaría entonces contarles que en ese proceso, mi primer libro es un ensayo, y crónicas, no tiene... Y estaba 2 años después de la investigación con el 40% del libro ya escrito. Y no sé cuántos de aquí son escritores o les gusta escribir. Y hay varios. Acá está mi querido Jesús, que ahorita estuvo en su presentación también. Pues no sé si es el celo del escritor, pero yo como ingeniera en sistemas me di doble golpe porque se me perdió el 40% de lo que tenía escrito. Y yo, o sea, eso fue la noche horrorosa para mí, porque siendo ingeniera en sistemas pues, hay que sacar backup, es la básica, pues. Entonces no le tenía backup. Todo lo demás tenía backup menos del libro. Pero el celo del escritor, o por lo menos mi celo, decía, no se lo puedes mostrar a nadie, no puede estar en la nube, porque es que si alguien lo lee todavía no está terminado. Y sucede que por eso lo perdí. Y para mí fue un momento muy duro, al cual hoy le doy gracias, porque ese momento marcó el para qué estaba yo escribiendo, para qué estaba investigando tanto sobre este tema. El libro que llevaba escrito era un libro muy, muy técnico. Yo no estaría posiblemente hoy aquí con ustedes, sino en universidades hablando de esto, porque es muy desde la psicología. Y dije, el para qué es para que este tema se vuelva más fácil de entender, que no sea un tema tan complejo, que la espiral dinámica de conciencia no tenga por qué ser algo para los que nos gusta ese tema y queremos leerlo. Y ahí se convirtió en novela. Pasó de ser un libro que era como 3 veces este tamaño a este. Y se convirtió en una novela donde cada personaje representa ese nivel de conciencia, que empieza en el más básico, que es el de la supervivencia. ¿Sí? Como lo que vemos en la pirámide de Maslow, ellos aquí hablan de 8 niveles de conciencia, y ese primer personaje, que les adelanto para los que vayan a adquirir el libro, se llama Beige, porque cada uno de los niveles ellos lo representan con un color. Entonces el primero es el beige, y el beige es el de la supervivencia. Y el personaje que lo representa ahí, pues es muy de... Yo sé que aquí en México ustedes vienen sufriendo los flagelos que nosotros sufrimos en Colombia, todavía, no tanto
como hace 20 años, pero es ese personaje de la calle que solo le importa tener cómo dormir y cómo comer, y no importa dónde ni cómo. Y Beige representa esa parte de la supervivencia. Y de ahí en adelante comienza a conocer a los otros personajes y entre ellos se entrelazan para llegar al último nivel de conciencia, que es el turquesa, que es el holístico, es ese ser que uno dice, pues todos queremos llegar allá donde estamos iluminados, sabios. Y lo quise representar, digamos, de manera muy también aterrizada, porque yo puedo decir, he tenido la oportunidad de estar en países de Oriente, en Tailandia, en Bali este año, y ver personas que sí viven así. Yo decía, ¿en serio pueden vivir así como en paz, que no le importa nada? Pues sí, hay gente así que vive en este planeta. Que no trabaja tanto. Que no trabaja tanto, que no están estresados tanto. Y yo le preguntaba precisamente a mi guía en Bali, ¿ustedes por qué no se estresan? ¿Ustedes por qué? Entonces decía, ¿para qué? ¿Para qué me voy a estresar? O sea, ellos... Y yo les decía, o sea, ni siquiera entendían bien el concepto de estrés, ¿no? Me tocó explicarles que nosotros andamos estresados, graficarle que es que si no estamos haciendo todo el tiempo algo, nos sentimos mal. Y él me miraba así como extraño, como que está aquí, ¿de dónde vendrá? Y ahí es donde me di cuenta que nosotros nos hemos creado una carga que no es necesaria para estar bien, para vivir bien. Y eso representa a este último personaje, alguien que ya ha pasado por todo esto y se ha dado cuenta y ha podido volver realidad. Y el ejercicio que nos invita Cris a que pensemos es en eso. Si nosotros estuviéramos iniciando nuestra vida o cuando iniciamos nuestra vida, empezamos en supervivencia porque un bebé depende 100% de sus padres o del entorno. Y luego vamos madurando nuestra vida y si lo hacemos, digamos, relativamente bien, porque también conozco muchos personajes que no han evolucionado, no que han involucionado o están evolucionando, y allá ellos, porque tampoco podemos juzgarlo nosotros. Pero si lo hacemos relativamente bien, vamos pasando por los niveles de conciencia, donde hay un momento de la vida donde yo lo que quiero es lograr, me motiva el logro, luego empezamos a pensar en cosas más comunidad, cómo hacerlo con otras personas, cómo ayudamos a más personas, cómo contribuimos, y que piensen ustedes en este instante, dependiendo de la edad en la que esté cada uno, en la que tú estés, en qué nivel de conciencia puede que estás, en esa donde todavía te estresa todo, donde todavía quieres los logros y el éxito, o ya estás en una etapa donde dices, oiga, ¿para qué? ¿Para qué estoy haciendo tanto esfuerzo? Y finalmente piensen, que yo sé que nadie tiene la vida comprada, pero piensen en los años que nos quedan. Yo, por ejemplo, tengo el sueño de llegar a los 105 años, estoy haciendo todo lo posible, además de leer sobre el Ikigai, sobre todas esas filosofías de longevidad y aplicarlas, porque eso tiene mucho detrás. También he pensado en que quiero llegar de manera muy vital, tanto mentalmente como físicamente, no en una cama tirada, pero sí el poderme mover hasta el último y estar muy consciente de mi vida. Y a la edad que tengo me quedan unos 58 años más o menos. Y la gran pregunta es, ¿quién quiero ser el resto de mi vida? ¿Cuál es esa identidad que quiero generar? Porque nosotros tenemos una esencia, algo que nos hace únicos, pero también podemos construir lo que sigue. Y sobre todo cuando ya estamos en esta etapa donde empezamos a ser mucho más conscientes, podemos empezar a decir esa identidad nueva y qué hay que hacer para eso. Y hay que hacer muchos cambios de estilo de vida, de compañías. Por eso es que a esta edad mucha gente se separa, otros se casan, porque empezamos a darnos cuenta que hay que hacer cambios radicales y que no es suficiente con un cambio pequeño, que si de eso que nos quejamos tanto del día a día, pues hay que sentarse y decir, bueno, ¿hasta cuándo voy a estar acá? Y de eso se trata precisamente esa espiral de evolución, es darnos cuenta que es necesario tomar acciones. A mí desde esa parte de la ingeniera, del lado izquierdo de mi cerebro, siempre me está invitando plan de acción, pero ahora lo hago mucho más pausada, ya no es tan obsesionada con el indicador, con el número, sino más con la experiencia, que quiero experimentar. Y ahorita que estamos aquí en este fin de año, sobre todo, que empezamos a pensar mucho en lo que queremos para el próximo, es súper importante hacernos las preguntas correctas. Y es, bueno, ¿quién? ¿Quién quiero ser? ¿Para qué quiero ser eso? Y si eso que quiero de verdad es mío. Y esto se los digo porque el 95% de nuestra vida es subconsciente, está en automático, que es fantástico.
porque necesitamos automatizar. O sea, sería muy tenaz que yo para poder estar hablando aquí estuviera pensando cuántas veces voy a parpadear, mi corazón cómo va a latir, cuánto voy a respirar. Para eso sirve el automático. Pero como es la labor del cerebro automatizar todo, a veces se nos volvió automática la vida. Nos levantamos y si yo les preguntara a ustedes ayer en la mañana qué hicieron, qué ropa se colocaron, muchos de nosotros ni nos acordamos. O qué fue lo primero, o si les pregunto cuál fue el primer gesto que hicieron al levantarse en hoy, muchos no nos acordamos, ni siquiera lo tenemos consciente. Y si yo les invitara a que ese primer gesto de aquí en adelante fuera una sonrisa, les va a cambiar muchísimo el día. El cerebro, ¿qué dice? Si yo me levanto y en vez de estar diciendo, ay, otro día hay que apagar esta alarma, volví, se prendió, espera otro ratico, y en vez de hacer eso, somos conscientes de que estoy despertando, dar las gracias y sonreír mientras voy dando gracias por este nuevo día. El cerebro no entiende que usted tiene N cosas por hacer, ni N problemas, ni N deudas. El cerebro dice, esta está tan contenta que todo está bien, todo está solucionado. Y el cerebro empieza a actuar de esa manera. Entonces les invito a que hagan eso cada mañana. O sea, y revisen primero, venga, yo qué gesto el que hago. Y se van a dar cuenta que hacemos gestos horribles, que si nos graban con la cámara sería el mejor sticker, pero que podemos cambiarlo por una sonrisa diaria y que esa sonrisa puede cambiar nuestro día porque cambia la química de nuestro cerebro y al cambiar la química del cerebro cambia todo lo que siga de ahí en adelante. Y puede parecer muy simple, pero es que la vida es así, la vida puede ser simple. Nosotros la hemos complejizado muchísimo y la idea precisamente de esta novela es empezar a ver los personajes y a decir qué tengo yo que ver con cada uno de ellos. Y yo sé que se van a identificar mucho con eso. Justamente ahorita que mencionas eso de los personajes, yo quiero compartirles que a mí lo que más me conectó con la novela es cómo las historias se van entrelazando. O sea, de verdad que fue algo mágico como lo hiciste, ir explicando cada nivel de conciencia, porque había capítulos en que yo los tenía que volver a releer. Y justamente es lo que tú dices, ese automático es porque había un mensaje ahí para mí. Entonces, lo lindo del libro es que es a través de una historia y que es la novela, pero te está ayudando también a tu evolución de toma de conciencia. Y lo hiciste de una manera extraordinaria, más, y yo te lo quiero agradecer y reconocer en el libro, de verdad. Entonces, no sé si nos quieras compartir un poco, bueno, yo sé que he estado muy cerca estos días contigo, y por ahí nos comentaste algo en la charla que estábamos de ese momento de bloqueo y cómo fluye la novela. Yo no quiero decir más, tú compártenos ese momento mágico. Sí, yo tenía mucho miedo de escribir ficción, era la primera vez que escribí ficción, había escrito cuentos, pero nunca, y la novela, y eso de la novela me tenía así como el... Y yo sé que los escritores lo van a ver con otros ojos. Para mí, más que pensar en el género literario, era en eso, en la historia, que la historia fuera llevando un mensaje y fuera tejiendo algo. Y llegó un momento en que no sabía una relación entre un personaje y el otro, cómo desarrollarla. Y pues, bueno, unos momentos hartísimos porque uno dice, bueno, ya estoy casi a terminar el libro y no me fluye, ¿qué hago? Todas las técnicas, buscar YouTube, tutoriales, cómo desbloquearse, no me funcionaron. Y volví a lo mismo, volví al tema de, si ustedes ven la portada, tiene un colibrí, tiene la espiral, el subtítulo es El arte del libre albedrío, que por ahí está la autora es mi sobrina, la del subtítulo, y si no la menciona me va a regañar. Soy testigo que le hice sí, el reconocimiento. Ya le hicimos reconocimiento al subtítulo, El arte del libre albedrío, y cuando estaba en ese bloqueo pensé en eso, que es la libertad finalmente. La libertad es pues, dejar que las cosas sean y no controlarlas. Entonces mi mente controladora quería terminar el libro con una fecha, ya estaba obsesionada con eso y dije no, o sea, si es libre, pues dejemos que la libertad surja. Pasó algo mágico y es que con este tema del colibrí, yo estaba, pues eso fue, ya teníamos la portada, todo el cuento, y una ex cuñada me llevó un colibrí vivo a la casa, donde mis papás, corriendo, llegó un colibrí, a mí me habían regalado un collar de colibrí, hoy en día tengo de todo de colibrí. Entonces me había estado visitándola en la mañana y ella llegó, que el colibrí, y dije, el collar, pues yo lo tengo puesto, no me cayó. Y era que ella me llevaba uno vivo. Me dice, es que este colibrí estaba ahí, estábamos en la casa y llegó y está como enfermo, no sé si lo envenenaron o qué, pero le damos agüita y se cae y no vuela. A mí me encanta todo este tema de las energías, desde hace mucho tiempo nos preparamos para hacer sanación por medio de las manos, lleva mucho tiempo sin usarlo de esa manera.
Cuando llega ella con el pajarito, me lo pasa en la mano. Yo nunca había tenido un colibrí en la mano, pues es difícil de cogerlos. Ustedes saben que los colibríes son rapidísimos. Y lo puse ahí en la mano, lo tenía exactamente así, o sea, abierto para que respirara, o sea, por la mano. Y yo lo único que dije es, oiga, no se muera, o sea, ¿cómo va a morir usted ahí si usted es esta inspiración para mi libro? Y mi mamá, que le encantan las aves, pero tenerlas enjauladas, era que es que, ay, que no se le huele, que yo lo quiero. Y yo le dije, no, al contrario, ojalá se huele. Y fue decir eso para que saliera por ese huequito en mi mano corriendo, volando, y salió así gigante. Yo lo vi así como si no fuera una ave chiquita, no gigante, y se puso en una cuerda y yo esperando que cayera, y pues mi cuñada al lado, no, pues que no podía, o sea, yo no le di ni agua, nada, solo la tuve ahí diciéndole eso, ojalá no se muera. Y fue para mí ese momento mágico de entender, porque además el colibrí tiene como significado esto de que es el mensajero de Dios, y para mí fue el mensaje de eso, o sea, déjalo volar, déjalo que salga. Y a ese mismo día ya se me desbloqueó el cómo y comencé a hacer esa última parte del libro que me tenía tan bloqueada. Y fue gracias a esa señal también de entender que, pues, que no podemos atar a nadie, que así queramos nosotros que alguien esté en nuestras vidas, no lo está, que yo creí que lo he aprendido ya, porque desde muy pequeña, lamentablemente por mi historia de vida, pues perdí a familiares muy temprana edad, a mi papá, luego a mi hermano, que por la violencia en Colombia lo tuvieron desaparecido y luego apareció muerto. Y yo creí que esa lección ya la había aprendido, de soltar y dejar el proceso de cada uno. Pero este pajarito en ese momento me ayudó a entender que no, que todavía había cosas ahí que había que sanar y soltar. Y que a veces nos obsesionamos con cosas muy pequeñitas, las hacemos grandes. Cuando las ponemos en perspectiva nos damos cuenta que no, que la vida finalmente es eso, de volar, de fluir, de admirar a estas grandes criaturas que tienen esa capacidad de volar que los humanos que nos creemos superiores no tenemos, pero cuando vuelan, vuelven a la vida. Y para mí ese es un mensaje muy poderoso, porque ya de ahí en adelante, cada que tengo esos bloqueos, solo recuerdo esa escena y me doy cuenta que puedo simplemente soltar y dejar que las cosas se van a ir dando, sobre todo cuando estamos en paz con lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo de corazón, se van a ir dando las cosas. Aparece la persona perfecta, el momento perfecto, todo para que las cosas fluyan y estoy más en paz. Me encanta esa historia más y creo que era digna de compartir para que todos sepan cómo es esa parte del proceso y cómo te llevó esa inspiración también desde tu vida diaria y de cómo lo has logrado plasmar en la novela. Así que, bueno, también no sé si nos quieras compartir un poco más de los personajes. Esa parte, a mí me encanta la parte de que hablas de esa parte de la colaboración, de la humanidad, del voltearnos a ver otra vez todos y de este despertar de la conciencia, ¿no? Porque bueno, lo dije al inicio, soy numeróloga y este año estamos viviendo un año universal 8, pero vamos a terminar un ciclo el próximo año, que es un año universal 9, y yo creo que tu novela nos hace reflexionar mucho y prepararnos para ese próximo año, que es dejar justo lo que dijiste, el ego, y empezar a conectar más desde la parte espiritual y de almas. Sí, y te lo quiero contar con una historia muy práctica, y es precisamente cuando yo estaba liderando equipos en empresas, que cuando hablaba del tema de felicidad en la empresa me miraban así como que, o sea, felicidad en una empresa, no, aquí necesitamos ver los números. Y luego les mostré el buen negocio que es pensar en la felicidad de cada uno de los individuos. Y el buen negocio es porque la gente feliz se enferma menos, la gente feliz tiene menos conflictos con los otros. ¿Sí? Yo por lo menos desde que me volví experta en el tema de felicidad y comencé a hablar de eso, pues ya me da pena agarrarme con alguien, porque esta felicidad como va a poner a agarrarse aquí, o sea, no es coherente. Entonces la gente feliz quiere ser coherente y comienza a pensar en eso. Y es súper importante porque cuando lo vemos ahí en la novela con los personajes, es eso, es como todos estamos en esa búsqueda de felicidad, pero no nos hacemos cargo de encontrar la felicidad. El tema es que seguimos en búsqueda. Entonces es más fácil buscar que encontrar. Pero cuando ya lo encuentro, ¿qué hago con esto? Si yo ya encontré la felicidad, entonces ahorita aquí, si era lo que estaba buscando. Si es como esa carrera que nos pusieron, como ese check. Tienes que casarte, tener hijos, ser la mejor profesional, y cuando ya lo logro, ¿qué? Nosotros asesoramos y con Cris tenemos un equipo muy lindo, precisamente las personas en eso, y hace poco un joven
Me dice, yo me vine para Estados Unidos desde Colombia para demostrarle a mi papá que sí podía. Luego conseguí papeles para demostrarle a mi papá que sí podía. Luego compré una casa aquí para demostrarle a mi familia que sí podía. Luego conseguí la pareja, me casé para demostrar que sí podía. Y se me acabó la lista. Y sí pude, ¿y qué? Tengo un vacío tan horrible. Y me dice, y entré en depresión. Y es esa lista que todos tenemos, que no son nuestras. Esa lista no nos pertenece. Y a mí me encanta decir que muchos de nuestros gustos tampoco nos pertenecen. A mí me encanta bailar salsa, porque vengo de Cali, Colombia, la sucursal de la salsa. Y un día alguien me preguntó, ¿usted gusta la salsa porque nació en Cali o porque de verdad le gusta? Y yo, si hubiera nacido en China, posiblemente. No sé cómo hacen esos que participan en esos festivales de salsa de China para ser tan buenos. Primero que se enamoraron de la salsa en algún momento. Y ahí es donde nos damos cuenta que muchos de nuestros gustos que defendemos, no, es que a mí me encanta ese equipo, realmente me encanta o porque mi papá era hincha de ese equipo. Y así mi abuelo y todos los demás. Entonces hay algo que me parece muy importante, que es el mensaje para mí que está detrás de este libro, de esta novela, es darnos cuenta que nosotros primero hay que hacernos cargo de nuestra conciencia, de nuestra felicidad. De hacernos cargo significa que si yo sé que alimentarme bien es alimentarme sano, que tomar agua, hidratarme, ¿por qué no lo hago? Si yo sé que para tener una vida más longeva necesito hacer actividad física, ¿por qué no lo hago? Todos sabemos lo que hay que hacer, pero no nos asumimos la responsabilidad real de hacerlo, de asumir nuestra felicidad. Y lo segundo es que hoy está muy de moda esto de ir hacia atrás, de revisar el árbol genealógico. No sé si ustedes han visto aquí la serie Mi Otra Yo, en Netflix, muy famosa, buenísima. Entonces ahorita estamos obsesionados con la niña interna y con cortar los lazos de las generaciones anteriores, y se nos olvida que nosotros somos los ancestros de las siguientes generaciones. Y que hay que más bien pensar en cortar hacia adelante, que los cambios que yo haga, estoy dando permiso para que las siguientes generaciones los puedan hacer. Y desde ahí les juro que es más fácil, porque ir a entender por qué el abuelo o el bisabuelo hizo tal cosa, podemos llegar a comprenderlo, pero el cambio real es de aquí en adelante. ¿Cómo corto esto para que no siga pasando? Si yo me doy cuenta que tengo pensamientos disfuncionales, que es algo con una cosa que nada que ver, algo pasó por allá atrás, sí, estoy totalmente segura. Pero más que conocer la causa, es listo, ¿cómo hago para que esto no siga pasando con los demás? Para el siguiente generación, ¿cómo corto esto de aquí en adelante? Haciendo cambios, y cambios radicales posiblemente, para poder seguir. Y ahí es donde vemos que esta espiral nos va llevando a una evolución más alta, nos va llevando a un momento de verdad, de compromiso, donde ya después de ser conscientes, no sé si les ha pasado como que, ay, ya soy consciente que esto me cae mal. Entonces, la próxima vez que me lo va a comer, como que lo miro así de, yo soy consciente que usted me cae mal, pero bueno, ya sé que, ¿cierto? Ya comenzamos a tomar conciencia y ojalá dejar de hacer esas cosas que sabemos que no nos caen tan bien, o estar con esas personas que no nos benefician tanto, que ese es otro tema. Nos dicen, es que las personas tóxicas, aléjate de las personas tóxicas. Pues dice que si yo estoy ahí, yo también soy tóxica. Estoy en una relación tóxica y sigo quejándome de la persona tóxica, entonces soy más tóxica porque además me doy cuenta que estoy con la persona tóxica. Y eso es impresionante, o sea, las cosas que uno dice en el automático hace que yo esté en una relación quejándome, es que no, es que mi esposa es tóxica. Y entonces, ¿qué haces ahí? Tú eres más tóxico porque te estás dando cuenta. Si la otra persona ni siquiera se da cuenta, es menos tóxica que tú. Entonces no hay personas tóxicas, todos nacemos puros, bellos. No hay un bebé que nazca y no diga, este bebé cuando grande va a ser tóxico. Nos volvemos, pero en ese mismo tema de relación. Y para mí eso es conciencia. Tomar conciencia no solamente es darme cuenta, sino tomar acción de cómo resuelvo esto, de cómo me voy al siguiente paso. Y no esperar, que también lamentablemente en los acompañamientos que hacemos, tanto Cris desde la parte de numerología como lo que hacemos con mi esposo que hace biodescodificación, nos damos cuenta que la gente cuando llega a la enfermedad más fuerte o al accidente o a ese episodio de la vida fuerte, ahí sí puede comer sano, ahí sí todo lo que me digan lo hago. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué tenemos ese nivel de conciencia donde tenemos que esperar a esos sucesos para que las cosas pasen? ¿Por qué no lo hacemos desde ya? Ojalá preventivamente. Y ese para mí es uno de los mensajes importantes, no sé el tiempo, cómo estamos para
para ir cerrando nuestra presentación de intrahumanidad. Y es que la conciencia, podemos leerla, pueden hacer el ejercicio que está aquí en la novela, podemos llevarlo a ese nivel de darme cuenta, pero si no me hago cargo de lo que sigue, ha sido una charla más, ha sido un libro más, y la idea es que nosotros cada día tenemos esta gran oportunidad de seguir avanzando. Si tienes otra pregunta antes de hacer el cierre. Bueno, no sé si alguien quiera una pregunta, podemos abrirles el espacio. Mira, dale. ya tenemos. Okay. Bueno, yo soy de la opinión que el libre albedrío no lo tenemos porque somos adoctrinados, desgraciadamente, ¿sí? Y lo otro, si yo hago cosas radicales y todo, y no pienso el otro, también lo estoy dañando. Entonces, hay que tratar, pienso yo, de hacer lo mejor posible y no dañar a los demás. Este mundo ahorita está súper dañado, es puro odio, y los políticos lo están aprovechando para confrontarnos unos entre otros. Yo digo no, quería, nunca lo he hecho, salir en un desfile, que todos se unieran, mitad harapienta, mitad, como decía el encantador de serpientes, así lo llamé a AMLO, fifi. Entonces, que todos somos uno, ¿verdad? Y por eso nacemos bien puros y todo, pero al ser adoctrinados, ya nos contaminamos. Y eso es lo que, por eso digo que no tenemos libre albedrío. Y todas esas escalas que usted dice, pues yo llegué a una. En 2007 tuve una, porque necesitamos silencio, y sin estar sin pensamiento, entonces uno de verdad se conecta con la fuente divina. Todo lo malo se va, lo bueno llega, y va uno como si lo llevaran en una alfombra mágica, sin tropiezos. Es precioso, se los recomiendo. Gracias. Eso me da pie para algo que precisamente en el tema del libre albedrío, lo que estabas diciendo, nuestra libertad termina cuando empieza la del otro, y no estamos en el mundo solos. Y a pesar de que podamos decir esto de primero yo desde el punto de vista de ponerme en prioridad, pero no primero yo en atropellar al otro por mi bienestar. Y creo que mucho de lo que estás mencionando, y gracias por esa sabiduría, es lo que necesitamos empezar a revertir y a corregir en lo que esté en posibilidad de cada uno de nosotros también. Y siento que esos cambios de sistema son precisamente lo que estamos haciendo, y pues ustedes que están aquí y escuchando esto, por algo será que estamos juntos. Finalmente, cuando nos encontramos con otra persona y tenemos algo que nos ayuda a reflexionar, ya con eso estamos haciendo ese cambio también de la humanidad. Así que gracias por eso. Pues yo doy las gracias por escucharme, y pues sí, muchas gracias por escucharme. Gracias. ¿Alguien más? Por permitirme, y a usted por haberme encontrado. Gracias. Un abrazo. Dale. Por aquí otra pregunta. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Antes que nada, felicitarla. Gracias. Bienvenida por estar acá en nuestras tierras. La pregunta va con respecto al libro. Nos comentaba que originalmente lo estaba escribiendo como más técnico, y pues por cuestiones del destino lo llevó a reeditarlo, rediseñarlo. Mi pregunta comenta que es como una novela, y quisiera preguntarle si las personas que lo podemos leer, y al leer esos personajes, si podemos recibir como el mensaje como usted nos lo quería dar, o se puede prestar a la interpretación. Si el libro es como explicativo, porque yo también estudié ingeniería, entonces es como más técnico con respecto a los conceptos, pero si leo, aunque me interesa mucho el tema, pero como es una novela, quisiera saber si voy a recibir, o si como más directo el mensaje, o se puede prestar a una interpretación. Y si se prestara a una interpretación, ¿cómo yo podría acceder a usted o a algún otro tema para resolver alguna duda que tenga con respecto a que cuento? ¿Cuál es tu nombre? César Gómez. César. Yo creo que todo lo que acabas de decir o sea, yo he tenido la fortuna de personas que no tienen nada que ver con la espiral dinámica de conciencia y leen la novela y dicen, ay, me di cuenta de las cosas.
Realmente cuando me hice esa pregunta del para qué, eso era lo que yo quería, que si lo leyeran, más que la teoría psicológica, se llevaran el mensaje y la reflexión y tomaran acciones en su vida. Eso puede pasar. Si ya quieres, digamos, algo más técnico, hay una parte donde yo empiezo hablando y dando referencias de dentro de los mismos personajes a los creadores de la espiral dinámica para que la gente que sea más estudiosa o quiera profundizar, vayan y lo investiguen. Lamentablemente, como les digo, Don Beck ya murió hace muchos años, que fue el creador inicial. Sus alumnos dieron la continuidad y me das pie para contar algo muy importante que no dije, y es que esa teoría la usan hoy mucho en las empresas y en la política. O sea que Nelson Mandela, todos tenemos aquí a Nelson Mandela como el wow, ¿cierto? Pues el hombre muy inteligente buscó ayuda cuando se terminó el apartheid, a pesar de que físicamente ya no existía el apartheid, seguía siendo psicológicamente, todos estaban viviendo en apartheid. Los negros seguían estando aparte, los blancos aparte, y la ley ya decía que no. Entonces él dijo, no, esto es un tema más allá de una ley, es un tema cultural. Llamó a estos dos señores, que son los alumnos, los creadores de la espiral dinámica de conciencia, se los llevó para África, y no sé si ustedes han visto la película que es Invictos, que es con base en el Mundial de Rugby. Estos señores fueron los que estuvieron detrás de eso. Ahí donde uno dice, oye, hay muchas cosas detrás que nos adoctrinan, pero otras que sirven para algo. Sucede que ellos lo asesoraron para que aprovechara algo que fuera de masas, que generara euforia, para que se uniera al pueblo. Y eso hizo, ustedes ven la película, que al final se abrazan, brincan, no les importa si es negro o es blanco, todos están felices porque ganan el campeonato mundial de rugby. Y fue gracias a que él llevó a estos señores a aplicar esa teoría en su proceso. Entonces, para responderte, si eres bien estudioso vas a quedar picado y vas a querer saber más. Entonces espera las siguientes novelas porque vienen. Igual me puedes contactar, ahí están en las páginas finales los QRs. Yo soy la que escribo y respondo mis propios mensajes. Todavía no me he robotizado, pero me encanta eso, que tú lo leas y si tienes muchas preguntas o si tienes reclamos, también los recibimos ahí en privado. Y devolución del dinero también te hacemos, lo que quieras. Pero lo más importante es eso, que quedes como con las ganas de seguir investigando, porque es un tema muy, muy interesante. Y como lo decías, ¿cuál es tu nombre? Yolanda, es muy necesario en este momento de la humanidad, que volvamos a mirar un poco hacia adentro y también hacia afuera para tomar conciencia de que no estamos solos y que necesitamos esta interacción. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, buenas tardes. Gracias, un gusto. Llegamos un poco tarde a esta porque veníamos de otra sesión, pero también me llevó mucho el tema del que tú tratas. Y me dio una casualidad que me encuentro con una numeróloga. Y mi pregunta va la mejor de México. Mi pregunta va contigo, Cris. Cuando yo descubrí la numerología, yo era muy apático a todo eso, cerrado, inclusive muy de comprobar. Sí. Muy Santo Tomás. Sí. Y me encontré con una ciencia o información o filosofía que me impactó, porque en 5 minutos me dijeron lo que había sido mi vida a través de los años, ¿sí? Y eso me hizo que yo no hiciera otra cosa más de que mi agenda documentarla en base a mi año que vivía, al mes, al día, a tal grado que yo no hacía ninguna cosa si no era a través de los números. Con el tiempo me encontré con que es el famoso año karmático, que es el año de más aprendizaje, el que te suceden más cosas, en fin. Y resulta que mis años karmáticos eran siempre los mejores. O sea, contrario a lo que la misma numerología dictaba. Y empecé a preguntas internas, y como comentaba nuestra compañera, entré al mundo del silencio, ante las respuestas que solamente están dentro de ti. Y la primera fue el tiempo. Ok, estamos en el año, según el calendario gregoriano, 8, 2024. Sí. Y de ahí para atrás, mi pregunta es, de ahí para atrás, ¿no cuenta? Claro que ¿Cuál es la versión? ¿Por qué se tiene que estandarizar al año 2028 o 2024, que es un año 8, que nos marca un cambio que dictó un sistema de gobierno que es la religión? Bueno, te voy a contestar muy rápido porque ya estamos un poquito cortos de tiempo.
Pero se conecta perfecto con el tema del libre albedrío. La numerología para mí ha sido un lenguaje más, un idioma más, como traducir, más que algo dogmático. Y bueno, también como es una herramienta muy fácil de usar, que es como un GPS, yo también estoy de las que consulta diariamente las vibraciones para mi toma de decisiones. No es de una obsesión, sino más bien como una herramienta más. Entonces, aquí lo que te puedo compartir es que a mí la numerología me ha servido de autoconocimiento como herramienta. Y lo más importante de esto del libre albedrío es que tenemos ese regalo de la vida. Desde la numerología se puede vivir desde la armonía o desde la desarmonía. ¿Esto qué significa? Pues que constantemente nuestra energía está en péndulo. Entonces, si tus años karmáticos los vivías de manera mejor, es porque la respuesta es que estabas viviendo en una vibración elevada. Entonces, esto es lo lindo que también habla aquí en los personajes, porque ya cuando estás en estados de conciencia más elevados, como tú lo expresaste, la parte del silencio, la parte de desconectarte de lo teórico y conectarte más con el interior, que ahí están las respuestas para todos, eso es lo lindo, el poder aventurarte ese viaje de tu vida y usando esas herramientas, pero no obsesionándote con ellas. Eso es lo más importante. Un gusto. Sí, yo quiero complementar ahí el tema porque herramientas hay muchas, pues yo soy amante de las herramientas, de las metodologías, y lo que me ha enamorado del tema de la numerología es eso, que no es ir en contra de tu libertad. Finalmente el que decide o el que debe decidir es cada uno de nosotros, pero es muy lindo ver que cuando estamos precisamente alineados, las vibraciones y todo lo demás también se alinea con uno, y ahí es donde comienza a tener sentido. Venga, porque voy en contra de la corriente si yo puedo ir fluyendo con ella. En esa alfombra mágica. En esa alfombra como decía la... porque tengo que esforzarme tanto si puedo irme por un camino que puede ser más suave. Y eso para mí es lo que ha significado el tema de la numerología, y como les digo, me encantan todas las metodologías de autoconocimiento. Cualquier test de personalidad lo hago porque me encanta conocerme y me doy cuenta que todos los días me conozco de forma diferente. Lo que hablamos ahorita del subconsciente, yo no sé quién soy yo cuando estoy ante una situación de peligro. ¿Sí? Yo puedo decir, yo soy la más calmada, soy ese ser de luz, ando flotando, pero alguien me viene a atacar y posiblemente me agarre con esa persona. Y fue mi subconsciente el que reaccionó. Y eso no me lo conocía, yo no me conocía mi parte violenta. Entonces ahí es donde también es importante en el tema de autoconocimiento nosotros seguir avanzando. Y estamos terminando, ok. Y esto me da pues precisamente para esta metáfora de cierre que les quiero regalar, y es que finalmente nosotros pues como seres humanos siempre estamos retándonos. Y esta historia es de un niño que llega un sabio al pueblo y él dice, esos niños, no sé si aquí les dicen caspa, esos niños que quieren a todo el mundo retar y que son así súper inquietos, y él dice, no, yo voy a retar a este sabio, y cuando el sabio llegue yo voy a llevar un colibrí en las manos aquí atrás, escondido, y cuando el sabio llegue yo le voy a decir, yo tengo un ave en mis manos, ¿está viva o está muerta? Y si el sabio me dice que el ave está viva, yo la apachurro y se la saco muerta, le digo, se equivocó. Y luego quedar mal delante de todo el mundo. Pero si él me dice que el ave está muerta, yo la saco viva y la pongo a volar. Y el niño así todo emocionado porque se la iba a hacer al sabio, llega y como todo sabio está en una montaña, rodeado de un poco de gente, y el niño efectivamente llega con sus manitos y le dice, sabio, ¿qué tengo en las manos? Y él le dice, tienes un ave, un colibrí. ¿Está viva o está muerta? Y él le dice, la respuesta está en tus manos.